bienvenidos otra vez. Mi nombre es Julieta. En esta ocasión nos toca preparar unos frijoles refritos estilo Nuevo León. Los ingredientes que vamos a usar para los frijoles refritos van a ser los siguientes: 4 tazas de frijoles recién cocidos con un poco de su caldo. También vamos a necesitar de 3 a 4 cucharas de manteca de puerco. Si tú no quieres usar manteca de puerco, puedes usar manteca vegetal o aceite. 4 onzas de chorizo, media cuchara de comino molido, 2 ajos triturados. Si tú no tienes esta pincita que es para triturarlos, puedes picarlos finamente o ya sea molerlos en el molcajete, y sal al gusto. Vamos a agregar los frijoles a la licuadora. También vamos a agregar el comino, el ajo triturado y vamos a moler muy bien. Si tú crees que necesita un poquito más del caldo de los frijoles, le puedes agregar. Ya en la estufa vamos a poner un sartén extendido a fuego medio y vamos a agregar la manteca. Una vez derretida la manteca, vamos a agregar un trozo, aproximadamente un cuarto de una cebolla con su rabito aquí, para que no se nos separe. La vamos a agregar y la vamos a dorar con la manteca hasta que la cebolla quede bien doradita, bien negrita, para que le dé un sabor muy especial a la manteca, al aceite donde vamos a dorar nuestros frijoles refritos. Voy a taparlo y voy a esperar a que se dore muy bien. Ya se doró la cebolla, te la voy a mostrar. Aquí cuando tú le estés dorando vas a tener que tener mucho cuidado porque va a saltar mucho aceite. Es el motivo por el que yo lo tapo. Cuando esté así, la vamos a sacar y ahora vamos a echar a dorar nuestro chorizo. Vas a estar mezclando sin dejar que se queme, tratando de separar todos los pedacitos de chorizo. Si tú sientes que tu aceite está muy caliente, el calor de tu estufa le puedes bajar un poco. Yo le bajé a fuego bajo. Una vez dorado el chorizo, lo que vamos a hacer es agregar los frijoles que ya habíamos condimentado y molido en la licuadora. Vamos a mezclar todo muy bien. Recuerda que los frijoles refritos son frijoles que tienen aceite. Si tú no quieres echar tanto aceite, igual y puedes, en lugar de 3 cucharas de manteca, echarle 2 o 1. A lo mejor estás cuidando un poquito tu consumo de aceite. Como quiera quieres saborear estos frijoles, pero pues un poquito menos de aceite también quedan deliciosos. Le volvemos a subir un poco el fuego. Y vamos a empezar a esperar a que empiecen a hervir y que se empiecen a freír. Así es como se van viendo nuestros frijoles refritos. Hay que estarlos meneando constantemente porque no queremos que se peguen. Hay que hervirlos también hasta que empiecen a espesar. Ya que estuve cociendo los frijoles por aproximadamente 25 minutos, meneando constantemente, ya prácticamente están listos. Cuando tú con tu cuchara hagas esto y te fijas que ves el fondo del sartén, o sea, tarda un poquito en unirse los frijoles, ¿te fijas? Es cuando ya están listos. Ya de este punto tú puedes servirlos un poco más si los quieres todavía más espesos, pero los frijoles estos ya están prácticamente listos. Yo ya los voy a apagar y ya van a estar listos para saborearse. Bueno amigos, terminamos estos frijoles refritos estilo Nuevo León. Nada más nos queda probarlos. El simple olor me recuerda al rancho, la cocina de mi abuelita, cocinando estos frijoles con el comino, el olor del ajo. Y pues vamos a probarlos. Realmente riquísimos.
Estos frijoles, aún solos, me recuerdan realmente el rancho, el chorizo, el sabor del comino. Espero hagas esta receta en tu casa, estos frijoles, que acompañen todos tus guisos, que consientas a tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.